El ejercicio nos habla de un ciclista que se desplaza en línea recta, lo cual ya nos ayuda bastante porque solo vamos a tener una dimensión y una dirección. Pasando respecto a la salida por el punto, nos dan el punto, aquí no se ve bien, pero es el punto R1, 8i metros, ¿vale? A los 2 segundos, ¿de acuerdo? Por el punto R2, 40i metros a los 12 segundos y por el punto R3, 80i metros a los 28 segundos, ¿vale? Nos preguntan y nos piden que calculemos la velocidad media en dos intervalos. Recordad que la velocidad media es, ya lo intentamos explicar aquí con nuestro viaje a la heladería gaditana esta, es un cálculo promedio, de ahí lo de media, en la cual se hace globalmente el cociente entre el desplazamiento realizado y el tiempo empleado. Ese tiempo es delta de t, corresponde a un intervalo de tiempo, es un intervalo que va desde donde empecemos a contar, cuando fuimos a Cádiz, pues empezamos a contar el tiempo cuando salíamos con el autobús y paramos el cronómetro cuando llegamos a Cádiz. Aquí nos están dando los instantes correspondientes T1, T2 y T3. Y el intervalo, lógicamente, va entre T1 y T2, es decir, el tiempo que ha pasado entre el instante T1, 2 segundos, y el instante T2, 12 segundos, ¿no? Y el instante T1, 2 segundos, y el instante T3, que sería 28 segundos, ¿de acuerdo? Esos son los intervalos, ahora. Y en esos intervalos tenemos posiciones determinadas y, por tanto, desplazamiento determinado. He intentado aquí hacer un dibujo, aunque en este caso el dibujo es meramente orientativo, porque la verdad es que podría haber pintado el ciclista, pero ya ni siquiera lo he pintado solo las posiciones, ¿vale? He considerado la salida como el origen de coordenadas, no me lo dice el ejercicio, pero yo considero que donde sale, o por lo menos el origen de coordenadas marca el vector inicial, que es el 8i, ¿no? Metros, que este va a ser la salida en este caso, o por lo menos 8i respecto de la salida, que vamos a suponer que es el origen. Da igual en el fondo porque nos interesa lo que pasa entre T1 y T2. He pintado en verde la segunda posición, en este caso fijaos que la escala la he puesto para que pueda representar eso. Lo he puesto de 20 en 20 metros, así que esto serían los 40 metros, y en amarillo he representado la posición en la tercera situación. Aquí he puesto lo que corresponde a cada instante, T1, 2 segundos, R1, 8i. Esto sí sería una ecuación del movimiento si representásemos R en función del tiempo, pero como no lo tenemos, solo tenemos los valores concretos de 3 instantes determinados. Pero eso es lo que va a pretender una ecuación del movimiento, decirnos cuánto vale R en cada instante. ¿De acuerdo? Bueno, pues como lo tenemos, la velocidad media, por definición, ayer lo vimos, ¿no? Es el cociente entre el desplazamiento y el tiempo empleado en ese desplazamiento. Valor promedio, que no es un valor que realmente llevemos todo el rato, pero que sí nos informa de que si lo llevásemos todo el rato, haríamos el mismo desplazamiento. ¿Me explico? Cuando hemos ido a Cádiz, nuestra velocidad era de 75 km por hora, está claro que no hemos ido todo el rato, ni mucho menos a 75 km por hora. Pero si hubiésemos ido todo el rato a 75 km por hora, habríamos hecho lo mismo. Eso es lo que significa la velocidad media. Bueno, pues en el primer intervalo voy a llamar a la velocidad media entre 1 y 2, por distinguirla de la de entre 1 y 3. Se me ha ocurrido a mí solo, después de darle muchas vueltas. Así que se me ha gastado eso. Así que la velocidad media en el primer intervalo de tiempo la determinamos utilizando la definición. La hemos llamado, repito, entre velocidad media entre 1 y 2, ¿no? ¿Vale? Y entonces divido el desplazamiento que se produce entre 1 y 2 entre el tiempo que ha pasado entre 1 y 2. El desplazamiento es restar los vectores posición en el punto 2, posición en el punto 1, y el intervalo de tiempo es restar el tiempo instante 2 menos el instante 1. ¿Hay algún problema con eso? R2 era 40 metros, R1 es 8 metros, así que 40 menos 8, pues será 32. Y no nos olvidemos de que tiene una dirección y sentido ese vector. Y el tiempo que ha pasado entre 2 y 12, 10 segundos, así que aquí tenemos la velocidad media, pero el resultado es en metros por segundo. Me dice el ejercicio que la expresa en kilómetros por hora, lo cual también nos va a permitir recordar, espero, cómo se cambian de unidades estas cosas, que al ser dos unidades las que hay que cambiar se suelen utilizar dos factores de conversión, salvo que uno se sepa la conversión directa entre kilómetros hora y metros por segundo. ¿Alguien se la sabe? No. Vaya, alguien se la sabe, cachito. Se podría utilizar, si uno se la sabe, ¿vale? Un metro por segundo equivale a 3,6 kilómetros por hora, pero bueno, no hace falta saberse eso, y sí saber que un kilómetro tiene 1000 metros, ¿no? Y que una hora tiene 3600 segundos, con eso ya sería suficiente y estamos cambiando los metros por segundo a kilómetros por hora. El resultado a mí me da 11,5, así que la velocidad media en ese intervalo, en vez de ser 3,2 i metros por segundo, que valdría igualmente, ¿no? Es 11,5 i kilómetros por hora, ¿vale? ¿Algún problema en el cambio de unidades? La I siempre se pone, ¿no? La I en este caso se pone porque me la están dando, no porque yo la quiera poner. En este caso, cuando hablemos de movimientos rectilíneos, lo normal es que como siempre vais la I, para no ser muy pesado poniendo la I todo el rato, ¿qué hagamos? Pues la quitamos. ¿Me explico? Cuando hablemos de movimientos rectilíneos, como se van a producir en una dirección determinada, y esa dirección seguramente la vamos a elegir nosotros, pues no va a ser necesario estar escribiendo todo el rato el vector que ya sabemos cuál es, no sé si me explico. Que ya va a ser siempre I, entonces ¿para qué lo voy a poner todo el rato? Si ya sé que I. Pero mientras no me digan lo contrario, voy a tener que ir poniendo el vector, claro, porque es un vector lo que estamos calculando.
De hecho, aunque le quitemos la i, va a seguir siendo, entre comillas, el vector, porque va a representar la componente del vector sin el vector unitario. ¿Vale? ¿Alguna cuestión sobre este primer cálculo? ¿El segundo cómo será? Pues igual, ¿no? Lo que pasa es que en vez de ser entre t1 y t2, pues será entre t1 y t3, es decir, entre 2 segundos y 28 segundos. Lo he llamado igual, en este caso lo he llamado, por distinguirlo del anterior, v medio entre 1 y 3, y en este caso igual por definición será el desplazamiento entre 1 y 3 dividido entre el tiempo que ha transcurrido entre 1 y 3, t1 y t3, es decir, entre 2 y 28 segundos. Así que el desplazamiento es posición final menos la posición inicial. Lo que pasa es que a mí no me gusta llamar posición final e inicial porque da la impresión de que uno empezamos en un sitio y otro acabamos, y eso no tiene por qué ser así. ¿Lo estáis viendo o no? No hemos empezado necesariamente en un sitio ni hemos acabado necesariamente en el otro. Porque uno de ellos corresponde a 2 segundos, entendemos que esto empezaría antes, y el otro corresponde a 28 y el ciclista sigue pedaleando, ¿me explico? Así que a mí no me gusta llamarlo final e inicial, sino le ponemos una indicación de a qué instante corresponde. Instante 1, instante 3, instante 2, ¿vale? O instante T1, instante T2. Pues lo hemos hecho, hemos restado estos 80 menos 8, pues son 72, ¿no? Metros, 72 y metros. Y 28 menos 2 son 26 segundos. Así que si dividimos 72 metros entre 26 segundos, nos queda 2,8 y metros por segundo. Que como quiere el problema, que lo expresemos en forma de kilómetros por hora, pues lo convertimos los 2,8 metros por segundo en kilómetros por hora. Y el resultado son 10,1 kilómetros por hora, lo que significa que la velocidad media en el primer intervalo es ligeramente superior a la del segundo intervalo. Porque en el primero era 11,5, 3,2 metros por segundo, 11,5 kilómetros por hora, y este puede ir un poquito más lento, pues son 2,8 metros por segundo o 10,1 kilómetros por hora. Recordad que 2,8 metros por segundo significa que si mantuviese esa velocidad recorrería 2,8 metros cada segundo. Eso es lo que significa metros por segundo. Que se dice metros por segundo, pero en realidad es metros partidos por segundo. Sin embargo, la costumbre es decir metros por segundo. Cuidado con esa forma de hablar porque hay alguien que se confunde y pone metros por segundo. O kilómetros por hora, cuando realmente es kilómetros partidos, pero claro, se refiere a por porque se reparte en cada hora los kilómetros. Son los kilómetros que se recorren por hora. ¿Vale? ¿Alguna cuestión sobre el concepto de velocidad media? ¿Y cómo se halla? Características vectoriales, el cociente entre desplazamiento e intervalo de tiempo. ¿No?